Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sánchez Santa Cruz José Julián y el día de hoy les voy a hablar sobre los fundamentos de la ciencia de datos, en donde abarcaremos diversos contenidos que dan respuesta a las preguntas previamente establecidas, en donde se aclararán ciertos aspectos sobre la ciencia de datos. Principalmente los tipos de datos son datos estructurados. Estos son más que nada los que rigen un cierto patrón y donde la información es más fácil de encontrar hasta cierto punto, como por ejemplo una tabla Excel, donde se basa por columnas y filas, en donde pues ya sabes con más certeza dónde vas a encontrar la información, a comparación de los datos no estructurados, que estos llegan a ser más complejos a la hora de encontrar cierta información. Por ejemplo, al buscar en un correo electrónico, si llega a tener datos estructurados como lo son el nombre, el usuario y demás aspectos que lo rigen. Sin embargo, la información que se presenta como tal en el documento o en el texto que se realice redactar, pues va a ser más complejo de buscar por facilidad. Pero llega a haber aspectos como las fechas, eso sí puede ser un poco más fácil, digamos, como un dato estructurado, pero pues no es como tal lo que lo rige, ¿no? Después tenemos el lenguaje natural, que pues va un poco de la mano con los otros. Sin embargo, el lenguaje natural, perdón, va más enfocado en la forma en la que tomes un mensaje. Por ejemplo, cuando tú envías un texto a alguna persona, tú puedes darle una cierta intención, pero la otra persona lo va a interpretar de diferente manera. Entonces, sí es por el mensaje de texto en este caso. Entonces, no, es algo que no se puede controlar, digamos, hasta cierto punto. Después tenemos los datos generados por máquinas. Estos elementos son más que nada aspectos o información que tú das y con base a ellos te generan una respuesta. Incluso hay diversos como juegos que te hacen preguntas y tú le respondes con base a lo que te pregunte, digamos, y te generan respuestas en ello. Entonces es algo similar, pero más enfocado, no sé, en este caso en encuestas o demás elementos que te generan datos como automáticos y ya establecidos, ¿no? Por el sistema, ¿no? Después tenemos los datos basados en gráficos. Esto no es como tal gráficamente en Excel o aspectos por gráficas como tal, es más que nada aspectos numéricos. Es decir, si tú tienes cierta cantidad de números en alguna red social, pues se visualiza, ¿no? Como los gráficos, cómo va ah, tus aspectos de seguidores y demás, ¿no? O visualizaciones en YouTube, por ejemplo, también se visualizan como más gráficamente, ¿no? Después, por último, tenemos audio, video e imagen, que eso pues son más fáciles de explicar. Son todos elementos tecnológicos que visualizamos, que escuchamos, que es más aspectos sensoriales, digamos. Después tenemos el flujo de trabajo de la ciencia de datos. Este proceso es algo complejo, pero lo podemos ubicar como Internet, digamos, ¿no? Donde tú buscas cierta información y en esa información se basa, con base a lo que tú escribiste, te manda ciertos resultados, ¿no? Con base a las especificaciones que diste, ¿no? Y entrando ya a una página, pues te brinda más información, incluso links en donde puedes buscar más información o en donde recabaron la información que se visualiza, ¿no? Entonces es un aspecto bastante amplio, por así decirlo, que pues ya configurado se visualiza como toda esta capacidad de distribución, ¿no? Entonces es como un flujo, algo que tiene, ¿cómo decirlo? Algo que no para, ¿no? Que va como en constante innovación, por así decirlo, y que, pues vaya, la misma palabra lo dice, es un flujo de trabajo, ¿no? Que es constante. Después tenemos algunas etapas principales de la ciencia de datos. Estas son algo sencillas. Número uno es la recopilación de información. Esta es general, buscar información, recopilar toda la que sea con base a nuestro tema, ¿no? Después la preparación de los datos. Esta ya es un poco más basada en corregir errores, buscar información o sea, de la información que recabamos, visualizar cuáles nos sirven, cuáles no y demás, ¿no? Como este proceso de ir limpiando, ¿no? La información en este caso. Después tenemos la introducción de datos. Esto más que nada es procesar el lenguaje para que sea entendible hacia dónde lo queremos mandarnos. Si es redactar un correo, pues que sea en una estructura adecuada, por así decirlo. Después, el procesamiento y limpieza de datos. Todos estos pasos anteriores, ¿no? Nos llevan, pues, a todo esto, ¿no? Preparar y optimizar la información, en este caso, para que sea confiable y entendible.
Después tenemos la interpretación de datos. Este punto es uno de los finales, ¿no? De donde se habla de las etapas previas en una forma totalmente entendible, donde pues vaya, es un proceso que a lo mejor se visualiza algo lento, pero es súper importante porque te hace más confiable y más exacta la información o los datos que se presentan. Y por último, el almacenamiento de datos, dependiendo de qué se requiera con la información, ¿no? Si es almacenarla, pues ubicarla en un sitio donde sepas dónde encontrarla con facilidad y demás. Algunas maneras para recopilar los datos son encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas, observaciones, revisión de registros existentes y muestras biológicas. Esto depende mucho de lo que requieras, ¿no? Podemos encontrar entrevistas o visitas de campo, ¿no? Donde le hagas preguntas a los usuarios que están ahí, que es más como confiable, digamos, porque visualizas a la gente, ves la reacción, cómo actúan y demás aspectos. O encuestas que se pueden transmitir por línea, ¿no? Dependiendo de la información que tú requieras, pues ya lo mandas y pues recibes ciertas respuestas, incluso datos estadísticos se pueden generar, ¿no? Formatos para encontrar datos. Estos son muy variados, pero los divide en dos: archivos binarios, que son más que nada información, digamos, tecnológica de internet, informes, documentos, archivos, imágenes o videos, todo esto, pues que encontramos, ¿no? En línea, digámoslo así. Y archivos basados en datos. Esto principalmente informes hechos manualmente, digamos, o archivos, documentos, PDFs o más libros o enciclopedias y aspectos más, no sé si decirlo antiguos, pero no tan innovadores como lo que encontramos hoy en día, ¿no? Algunas maneras de almacenar datos, pues es muy variado, ¿no? Porque podemos almacenar datos dependiendo de lo que requeramos. Documentos en Word, en Excel, PDFs, DWG, ¿no? Dependiendo lo que se solicite, ¿no? O lo que queremos visualizar en este caso. Y pues la accesibilidad que queremos dar es muy importante, que al almacenar datos en un lugar sepamos la fuente donde está para fácil ubicación, y también depende mucho de la estructura que llega a tener y el peso que llega a tener como tal el documento o la información, ¿no? Que se requiere. Por último, tenemos aspectos éticos, perdón, sobre el almacenamiento de datos. Estos son, vaya, si hablamos de una persona, pues son variados, ¿no? Aspectos éticos, pero en computadora, pues es hasta cierto punto igual, porque, por ejemplo, al usarlo en un banco, aspectos éticos, pues vaya, tu información es confidencial, ¿no? Pero hasta cierto punto te marcan y te muestran tarjetas y demás. Entonces, al momento de usarlo en una computadora, de llenar tus datos o de generar una encuesta hacia, no sé, cualquier programa, también se generan con ciertas respuestas tuyas una base gráfica, este, números y demás, en donde se visualizan como aspectos, pues sí, numéricos, ¿no? No tanto tu información personal, sino un rasgo numérico que genera gráficas para, pues sí, ellos mismos contar como la satisfacción y todo eso de los usuarios, ¿no? Hasta cierto punto, entonces es variada, ¿no? La ética en los datos. Aquí, por último, tengo algunas referencias de donde visualizamos la información. Y pues eso sería todo por mi parte. Por su atención, muchas gracias.